Bienvenidos todos a la tercera entrega de este podcast que le pertenece a ustedes. La curia de los Rock Izquierda. ¿Cómo está todo, Fernando? Bien, por la gracia del Señor. Vladimir, Rainieri. Todo bien, excelente. Dándole la bienvenida nueva vez a Fernando Estamos Peña. los cuatro fantásticos. Es miembro fundador, pero él se ausenta cuando quiere. No, es que Fernando es tipo ocupado. De vez en cuando y de cuando en vez. Hoy tenemos de todo. Rainieri, delétanos tú, dinos cuáles son los temas que se van a tratar hoy. Señores, aparte de los temas que vamos a tratar, debemos iniciar dándole las gracias por el seguimiento que le han dado al podcast, así como también a todas nuestras cuentas de redes sociales. La verdad es que nosotros no creíamos que iba a tener tanta incidencia, no solo en el público jurídico, sino también en toda esa gente que trata de nutrirse un poco del derecho y vamos a hacer lo posible de ser menos técnicos, con el objetivo de que todo el que entienda algo lo explique desde su punto de vista en los comentarios, y que en función de eso podamos nosotros quizás buscarle la vuelta legal, para decirlo de alguna manera, o explicar en una terminología un poco más sencilla por qué ocurren ciertas cosas y cuáles son las situaciones que dan lugar a que algunas normas que se ven incluso de manera muy exagerada realmente tengan vigor en la legislación dominicana. Gracias por eso, nosotros nos sentimos contentísimos, la realidad, y queremos que siga esa interacción, porque la idea nuestra es esa. Y el día de hoy, señores, nosotros vamos a tocar un tema que es espinoso, bueno, para mucha gente. Y muy picante. Es sumamente picante. Aquí hay diversas corrientes que estoy seguro que harán que en ciertas ocasiones salten comentarios de ideas encontradas. Y es que vamos a tratar el tema de la migración, pero en especial la migración haitiana. ¿Por qué nosotros debemos abordar la migración haitiana en particular? Porque la realidad es que República Dominicana no tiene problemas con migrantes de otro país. En su gran mayoría, los demás, cuando llegan hacia la República Dominicana, no lo hacen de manera ilegal, sino que llegan legal y con posterioridad quizás se quedan ilegal, y tenemos una frontera que todo el mundo conoce, que da lugar a que hayan ciertos roces entre esta nacionalidad, aparte de una historia sumamente traumática que más adelante el compañero Vladimir, historiador, Ya con conflictos bélicos. conflictos bélicos, situaciones de incluso de índole culturales que quizás hace que dos pueblos no se lleven de la manera más adecuada, pero vamos a abordarlo desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de convencional y algunos tratados internacionales relativos a derechos humanos, que es en realidad lo que va a definir la corriente en la cual puede inscribirse cada uno de los que nos escucha. Y viendo eso mismo que estás estableciendo, Rainieri, la propia conformación geográfica de la República Dominicana hace que solamente tengamos una frontera. Así es. Y esta situación es la que crea esta fricción. Obvio que por esta situación geográfica no vamos a tener problemas con otros países, con otras nacionalidades en cuanto a migración per se, pero queremos enfocar este tema desde el punto de vista histórico, social, desde el primer punto del problema. De fricción. ¿Cuándo entre dos comenzó esta naciones que fricción? todavía no tenían nombre. Pero queremos también hacer esta pregunta, que usted se la responderá ya al final del podcast. ¿Es República Dominicana un país racista? Bueno. Las razones que más o menos han creado estos conflictos tienen que ver con raza. Yo lo que nosotros entendemos es que para poder entender, ¿verdad? Inclusive para poder dar respuesta a los aspectos jurídicos, inclusive hoy en día, necesariamente, como siempre he dicho, tenemos que mirar hacia atrás, mirar hacia la historia, porque es desde ahí que podemos nosotros colocar en su justa dimensión todo lo que tiene que ver con el debate, inclusive hoy en día, que se ha generado. Y para no irnos tan atrás, podríamos, por ejemplo, enfocarlo en los acontecimientos ocurridos más o menos para el siglo XVI, o para ser más preciso, después de aquel acontecimiento histórico llamado las famosas devastaciones de Osorio, 1605-1606, que prácticamente por todos los historiadores es entendido como uno de los acontecimientos más relevantes en toda la isla, ¿no? ¿Qué pasa en esa devastación de Osorio? Bueno, que estas devastaciones de Osorio, en síntesis, en primer término, van a consolidar, a fortalecer o a afianzar la presencia de la colonia de Saint-Domingue. O sea, ya aquí, a partir, no digo en Vladi, antes de que continúes, cuando hablamos de la colonia de Saint-Domingue, ¿a qué te estás refiriendo? O sea, ¿cuál era el contexto territorial de la isla española en ese momento? Sí, lo que pasa es que ya desde hacía años atrás venían de alguna manera filibusteros, bucaneros, piratas, se venían colocando en lo que hoy, en la parte occidental de la isla, lo que hoy es parte
del territorio de la República de Haití. No se llamaba así en ese momento, Así pero es. para que los que nos escuchan se ubiquen. Se vayan en orientando, contexto. entiendo. No, y geográficamente eso fue un descuido incluso. Ya de la parte este de la isla, porque no había una población extensa, sí se dio lugar de que esta población ilegal, en cierto punto, se estableciera dentro de la parte oeste de la isla. Y partiendo de eso, para que Vladi continúe, recordar que en ese momento Saint-Domingue y Santo Domingo eran dos colonias de Francia y España. Por tanto, ya la repercusión que tuviese cada una de las colonias dependería de la prosperidad que represente ese país que te está colonizando. En ese momento, como Vladi más adelante abordará, Francia estaba muy por encima de España en términos económicos. Sí, pero es entonces hasta 1697 que se reconoce legalmente la presencia de la corona francesa dentro de esa parte. Sí, hay un punto ahí que para acotar, que cuando Rainier establece de Francia y España, pero también es muy determinante la utilidad que le haya podido dar esa potencia a su territorio que tenía en ese momento. Y sabemos lo que hizo Francia en ese momento con la parte que le correspondía. Así es. Pero desde el punto de vista étnico, sabiendo que los franceses son europeos. Y los españoles también. Los españoles también y tienen quizás, sí, alejándome del racismo, de cómo comienza la presencia negra de descendencia africana en la parte occidental. En esta parte occidental. Ustedes saben que primero esto fue una colonia, ¿verdad?, de España, ¿verdad? Y España, los españoles no vinieron bajo el criterio de turistas españoles. Ellos vinieron con el propósito de desarrollar un proceso de conquista y colonización. Entonces comienzan con lo que se conoce, la encomienda para algunos, la factoría colombina, luego eso fracasa y entonces empiezan a desarrollar otro cambio de modelo económico que va a ser la industria azucarera. Entonces, ¿a quién van a traer para desarrollar esa industria azucarera? A los negros africanos. No van a traer a los chinos. Traen a los negros africanos con la finalidad de desarrollar esa industria azucarera. Entonces, ya ahí, inclusive con cédulas reales, podemos identificar que llegó un momento que hubo más negros para entrar a la parte cultural que inclusive blanco. Entonces, la blanco y negro se mezclan y dan como resultado el mulato. Y eso va a generar todo un proceso de mestizaje y étnico. Pero después de las devastaciones sobre lo que quería significar era que ya a partir, años después, es que se va a empezar a hablar de la presencia de dos colonias, la colonia de España y la colonia de Francia. La presencia de dos colonias, la de España y la de Francia. Recordando que todavía estamos hablando de los años 1600. Cuando el tirano en los años 1600. Exactamente. Entonces ya luego van a venir una serie, por ejemplo, la Paz de Nimega y el Tratado de Ryswick, que son los dos principales, diríamos, tratados fronterizos entre ambas colonias. Y España ya termina de reconocer finalmente. Exacto. Luego va a venir el de Aranjuez, luego el de Ryswick va a ser ya algo más definido, puesto de que de alguna manera te va a indicar y va a haber una paz entre ambas naciones que va a tener un impacto económico. Ya vimos más o menos entonces el antecedente histórico de la población de estos dos territorios. Obviando lo que pasó antes, simplemente comenzando desde este punto histórico. Ahora bien, ¿cuándo comienza a conformarse este grupo social de personas con identidad propia que conforman tanto el pueblo haitiano y los criollos, que todavía no podemos decir que son dominicanos, y separan estas dos sociedades, tanto en cultura, como en idioma, como en conocimiento? Es una pregunta difícil, sí, porque ahí tendríamos que entrar al debate del tema de la identidad. Sí. Hay, por ejemplo, historiadores, Genaro, un gran historiador dominicano, un doctor en historia, que sitúa, por ejemplo, la identidad dominicana la empieza a visualizar a partir del siglo XVI. Ok. Muy atrás. Sí. Hay otros grandes intelectuales, el mismo Manuel Arturo Peñabay, en otro contexto muy distinto que no viene en cuanto a esa comparación, también lo sitúa más o menos para esa época. Hay otros que lo empiezan a situar mucho antes, que lo empiezan a situar para el siglo XVII y para el siglo XVIII, en el entendido de que cuando hablamos de identidad se supone que deben de ser elementos comunes que definan y que todos los que se encuentren en ese territorio se sientan identificados con un mismo proyecto y bajo un mismo propósito, ¿verdad? Es un gran debate, pero también hay otros ya que lo sitúan, por ejemplo, esos acontecimientos que marcan
Trascendentalmente, por ejemplo, está lo que fue ese proceso. Porque también un elemento muy importante y es que la colonia de Saint-Domingue, que luego va a ser República de Haití, y la colonia de España, que luego va a ser la República Dominicana, sí, primero de enero. O sea, son así. Son totalmente diferentes desde el punto de vista económico, político y social. Antes de 1804. Y cultural también. Cultural, gracias. O sea, en términos, diríamos, históricos, el desarrollo de ambas colonias es lo que te va a permitir saber las diferencias. Y digo diferencia, no con ello quiero alimentar un discurso maximizar de otra odio, por sobre otra, claro sino que sencillamente se formaron de manera distinta por la costumbre que tenían. Dentro del estudio más o menos de la historia de estas dos naciones y aún la República Dominicana años antes de conformarse, hay una situación que pude verificar en cuanto a Napoleón Bonaparte que pasó en 1803, un año antes de la independencia haitiana, y es que declara como norma el respeto de la cultura y la organización jurídica no de República Dominicana, porque no existía, sino de los criollos españoles que estaban de este lado. Entonces ya en 1804, 1 de enero, pasa la revolución haitiana, que ahí yo quiero que ya son repúblicas. Ya es una república de Haití. Pero para la conformación de esta república, después de los Estados Unidos, fue una revolución bastante violenta. Claro. Y fue tan violenta que incluso derrumbó de forma práctica estas instituciones francesas para comenzar de cero. Que para mí fue un gran... Mientras que la República Dominicana, no era todavía República Dominicana en 1803, pero estos criollos españoles que vivían del lado este de la isla conservaban aspectos en cuanto a organización jurídica y cultural de los españoles. Quizá esta situación lo mantuvo lejos. Ahora bien, Rainieri, de forma un poquito limitada. Cuando Vladi está aquí, señora, a mí no me gusta hablar de historia. No, pero yo tengo que dar mi punto de vista en ese aspecto. ¿Cuál fue tu punto de vista en Mira, esta historia? en lo relativo a la identidad que Vladi establece, yo me identifico más con la corriente que sitúa en el siglo XVII y los siglos XVII y XVIII la creación de la identidad del dominicano. Y te voy a explicar por qué. Si bien propiamente nosotros somos producto de españoles, por eso el idioma, por eso las costumbres, por eso incluso nuestra religión y muchas otras cosas, nuestra formación académica también, evidentemente, no podríamos hablar, desde lo que yo interpreto, de una identidad dominicana todavía en ese siglo, porque no se pensaba siquiera en el nombre de República Dominicana como pueblo. Claro. Sin embargo, sí podemos situarlo, por ejemplo, en el primer gran acontecimiento bélico, grande por lo que representó en historia, que fue lo de Juan Sánchez Ramírez en 1807, sí, con la posibilidad de iniciar una independencia ya de la República de Haití, que como bien sitúa Vladi, en 1804 ya se había constituido en la segunda nación de América en libertarse de una colonia. Pero ahí yo creo que se empieza a construir la cultura, la identidad dominicana, porque ya se tiene como idea separarme totalmente de este pueblo porque no compartimos tradición. ¿Criolla o dominicana? Todavía no dominicana. O sea, tú lo sitúas en el siglo XIX. Yo lo sitúo ahí, por ese acontecimiento. No quiere decir que sea cierto, pero yo creo que partiendo de eso y siendo el primer inicio ya, o sea, a partir de 1810, 1820, siendo el primer acontecimiento que te lleva a crear dentro de la cultura dominicana la necesidad de ser independiente, entonces creo que desde ahí ya las generaciones futuras van construyendo un pensamiento que se refleja con Núñez de Cáceres en 1821, más adelante, en 1821, 1822, y luego se culmina con la creación de la República Dominicana en 1844. Entonces ya desde ahí vemos que esa primera chispa, si pudiéramos decirlo de esa manera, es lo que da lugar a la independencia efímera, República Independiente del Haití Español, que era el nombre que tenía. Todavía no era República Dominicana, y ya luego con los trinitarios y todos el tema de la creación de República Dominicana como identidad, como país independiente, iniciando en 1844. Yo me apunto de esa teoría de Rainieri, porque si podemos ver desde ese punto que él menciona en la historia. Señores, los historiadores son celosos. Señor, sí. Yo no soy historiador, yo estoy aquí para... En esa parte que él apunta, es donde se empieza entonces a ver una evolución a lo que hoy día tenemos. Y muy acercado a lo que somos hoy día. Okay. Así es. Y que si tú lo buscas anterior a eso, estaba muy divorciado. Entonces, si vamos a buscar una identidad, quiénes somos hoy día y de dónde empezamos, entiendo que es el punto de partida que deberíamos realmente más enfocarnos
y vuelvo y repito, me apunto en esa teoría de Rainieri por esa parte. Jorge, pero antes de pasar, Vladi, sería bueno, Vladi, que en lo relativo a ya la independencia de la República de Haití, abordaras un poco ese aspecto, porque hay muchos elementos importantes que deben ser tocados, que luego son emulados por muchos países de América. Y es el acontecimiento un poquito más hacia adelante, lo ocurrido en 1822, que es la integración, la absorción de la República de Haití, que ocupa lo que es la colonia de España. Ya a partir de ahí, ustedes saben que se va a producir, como algunos historiadores, la ocupación que va desde 1822 hasta 1844. Una pregunta ahí mismo, sigue, para que sigas ahí mismo. ¿Haití invadió un país, invadió una nación o invadió simplemente un territorio donde habían personas que se identificaban bajo unos mismos aspectos culturales? ¿Invadió Haití en 1822 la República Dominicana? Ay, mi madre. Primero no, como tú habías indicado anteriormente, nosotros no éramos república. ¿Es sí o no? ¿Es sí o no? No éramos república. No invadió. Entonces, Bueno, inclusive habría que ver cuando Jean-Pierre Guayer ingresa al territorio que era de España. Cuando ingresa Jean-Pierre Guayer, ¿qué pasa? Es recibido. Sí, eso es lo que pasa, que no lo quieren decir, pero él es recibido y muchas personas apoyaban, no vamos a decir la generalidad de los criollos, de lo que se encontraba, apoyaban indiscutiblemente el proyecto de Jean-Pierre Guayer, porque sí, insisto, se identificaban con algunas de las propuestas políticas y económicas que él iba a desarrollar. Pero ¿por qué hablo de esta parte? ¿Tú quieres decir que Núñez de Cáceres no puso a pasar hambre? Fue de diciembre y el dominicano pidió que Guayer volviera. ¿Eso es lo que tú quieres decir? No tanto así. Lo que quiero significar es que esa separación para algunos, la independencia de la república va a ser un elemento muy importante que va a impedir o va a dificultar o va a ser utilizado por muchos para construir luego o llevar a una separación o a diferencias o asuntos territoriales, asuntos jurídicos, porque siempre está en el imaginario de muchos de que no, nosotros nos independizamos de ellos. Por eso es que tenemos que tenerlos lejos, porque son una amenaza. Entonces es ahí para entender toda esta de la sentencia 168, para entender... ¿Enciende la chispa sí o no este antecedente histórico? ¿Tú entiendes que podemos ligar la situación de fricción actual a conflictos históricos del 22 al 44, 1800? Yo creo que sí, porque lo que pasa es que hay muchas personas, que hay un carácter... Pero que nosotros fuimos invadidos, nuestra soberanía se vio limitada, incluso después del 44. No había soberanía en ese momento. Después del 44. Después del 44. 27 de febrero de 1844. Una o 2 semanas después, ¿quiénes son los que ingresan a este territorio? Exacto. Con un objetivo claro y definido, los haitianos. Es una realidad. Es una realidad insoplayable. Ahora bien, ¿qué va a pasar años después? Por ejemplo, ya a partir de 1860, que es más o menos con la batalla de Sabana Larga, etcétera, ya ese propósito definido que tenía la clase dominante haitiana, de alguna manera va a cambiar. Ya el contexto histórico cambia. Y sobre todo con el triunfo de la guerra restauradora de los dominicanos, que consolida y pasa a colocar a los dominicanos como un ejemplo en toda América y sobre todo en las Antillas. ¿Por qué? Porque, cónchale, este pequeño país derrotó a una de las principales potencias europeas. Y eso consolida la identidad en cierto punto y reafirma la soberanía del pueblo dominicano. Ya a partir de ahí, Haití no tenía un objetivo, desde mi punto de vista. Hay que decir lo contrario, pero él no tenía un bucapié. Espérate. Y en la guerra restauradora, Vlad, participaron haitianos. Hubo apoyo. Los haitianos prestaron su territorio, hay documentos, prestaron su territorio para que los dominicanos se entrenaran allá en Haití y luego enfrentaran ¿a quiénes? A los españoles. Lo que pasa es que hay muchos historiadores que quieren dejar a un lado ese aspecto por múlteples razones. Y hubo un patricio nuestro que utilizó Haití para ingresar al territorio. En la historia dominicana. Y murió fusilado aquí por un nacional dominicano. En los libros de historia dominicana hay historia del 44, del 44 hacia atrás y del 1900 hacia adelante. Los hechos históricos que pasaron, décadas de 50, 60, 70, 80 y 90, si bien están redactados y tienen importancia, no se le da en base a la construcción de cuál fue la chispa que generó este conflicto o que todavía tiene intacto este conflicto, las situaciones que pasaron en estos años. Fíjense algo, para allá adelantando este tema, que quedan muchísimas cosas de qué hablar. Bueno. Las relaciones de República Dominicana y Haití, a partir del 1900,
Si usted ve los antecedentes históricos, no fueron tan malas. En 1929 se firma el primer tratado fronterizo. En ese tiempo Horacio Vázquez, si no me equivoco, era presidente, con la República Dominicana, con la República Armada de Haití. Y eso para que suceda la firma de un tratado tiene que haber una colaboración diplomática. Pero esa firma de ese tratado se da precisamente por los conflictos que se daban entre República de Haití y República Dominicana por temas de territorio. También un punto. Pero un conflicto ya no podríamos decirlo, exacto. No podríamos hablar de un conflicto como tal en los términos de la guerra restauradora, la guerra de independencia. No un conflicto armado. Y en el 36 se ratifica. Pero sí una invasión pacífica de la cual mucha gente todavía hoy. Un paréntesis. Esa es la visión de Balaguer. Sí, primero un paréntesis. Que ahorita lo estuvimos tocando. Y a la pregunta que le hace Rainieri a nuestro compañero Vladi. De si en esa guerra restauradora hubo apoyo. ¿Cierto? Sí. Ahora, ¿qué pasa? La situación es la siguiente, y ahí cabe el refrán que todos nuestros antecesores nos han dicho: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así es. No es que somos amigos, es que me es más factible competir contra ti que dejar a aquel que es una superpotencia, y entre los dos podemos sacarlo más fácil. Ya si en un momento yo quiero algo, contra ti voy más fácil que con aquel que se quede. Por razones geopolíticas. Si aplicamos, no es que le interesara. Tengo un cambio para Fernando. Vamos a poner esa misma teoría a lo inversa. Entonces, el amigo de tu enemigo es tu enemigo. Pero tampoco es mi amigo. Entonces tenemos que tener ese mismo repudio hacia Venezuela, partiendo de que Simón Bolívar no negó, incluso apoyó a Haití dentro de sus pretensiones de seguir ocupando la isla, porque dentro de sus planes de conformación de la Gran Colombia se reconocía a Haití como país. El contexto no es el mismo, Jorge. No es el mismo. Te voy a explicar por qué no es el mismo. Y Vladi más adelante y geográficamente también la situación es diferente. No, ni siquiera por un término geográfico, porque pudiese darse un conflicto entre países que no necesariamente van fronteras. Sin embargo, nunca hemos tenido conflicto con Venezuela. Sí, pero para un venezolano penetrar a la República Dominicana tiene que hacerlo por aire o no es la misma facilidad que tiene. No ni en Yola, porque el masacre ni en Yola se pasa. No, pero el tema se cruza pie. El tema con ese es el siguiente, Fernando. Recuerda que Haití era una colonia próspera, tal como significaba Vladi. La más próspera. Era la más próspera, no sé si de América, porque no creo que quizás haya superado a Estados Unidos en términos económicos. Le llamaban la perla. Pero era la perla de las Antillas. Sí. Y realmente la primera independencia negra del mundo. Haití, la industria azucarera haitiana, así como, bueno, y de hecho, la exportación de caoba que hicieron forzosamente los franceses hacia Europa, hizo que fueran una colonia próspera y factible para Francia. Entonces el apoyo fue por conveniencia. El apoyo que Haití le dio al proyecto de la Gran Colombia, por ejemplo, el libertador, el gran libertador de América, Bolívar, hizo un documento llamado Carta Jamaica, en donde él en ese documento establece desde Jamaica, que era donde se encontraba, quienes estaban financiando su proyecto. Y uno de los principales era Haití. Entonces, si yo, que no he aportado nada a tu proyecto independentista, en este caso República Dominicana, vamos a decir la parte española de la isla, no colaboró, no podía hacerlo en ese momento, con mi proyecto personal, que en ese momento era el proyecto de la Gran Colombia, sería una mala jugada que yo solventara el ataque a uno de mis principales colaboradores, y por tanto la posición de Bolívar fue totalmente correcta en términos políticos. De conveniencia. Sin embargo, recuerda que nuestro Patricio es exiliado allá en el barco de Anae, que por eso es la callecita. Y le debemos eso a Venezuela. Y Venezuela los últimos años de nuestro Patricio, que tenemos muy poca información histórica de sus últimos años, pero por lo menos sabemos que vive allá. Y de la familia materna de Juan Pablo Duarte, la familia 10 completa. Entonces, desde ese punto de vista vimos que fue una decisión meramente política, no una decisión personal, porque de ser de otra manera no lo acepta exiliado hacia Venezuela. Ahora, ¿por qué hablar de la historia? ¿Cómo influye todo esto que nosotros hemos estado hablando en términos históricos, culturales, identitarios, etcétera? ¿Cómo influyen las relaciones dominico-haitiano al día de hoy? Con ese contexto histórico, quería cerrar ese tema. Yo entiendo de forma personal que la chispa que encendió esa fricción entre República Dominicana y Haití fue en 1937 y fue por Trujillo con la matanza de Perejil, donde según historiadores hay diferentes versiones
murieron entre 9.000 y 15.000 personas. Yo no estoy de acuerdo con esa indemnizó cifra. con $1 por cada difunto. No. Hasta República Dominicana lo someten y es condenada a pagar $1 por cada persona fallecida. Pero lo pagamos. Pero ahí viene el tema. Cumplimos. Trujillo va y le coge los cuartos prestados a los gringos y no se lo paga. Que es lo grande. Ahí lo fue. El asunto que yo entiendo en cuanto a esta cifra es que formó parte más de una estrategia de Trujillo para verse más grande y más poderoso. Sí, pero hay un punto con eso. Se dice que que fueron depositados en el río Masacre. Acuérdate que del lado de Haití en ese momento había otro monstruo que le decían Papadot. No, más malo todavía. Que era Trujillo como Super Saiyajin. Más sofisticado. Menos bonito. Hay un punto con esa matanza, Jorge. Hay un punto con esa matanza que yo siempre he tenido una duda en mi cabeza. Pero primero, ¿tú entiendes que ese también fue el punto de fricción a la realidad que tenemos hoy? Yo entiendo que el problema de nosotros viene más atrás. Más atrás. Pero mira, te voy a lo del 37. Muchas personas hablan de la matanza. ¿Quiénes hablan? ¿Qué la causó? ¿Qué fue lo que detonó? ¿Qué fue lo que llevó a que eso se hiciera? Porque nadie se le va a justificando. Nadie justificando. El abogado. Tú te han traído a defender ahí el gimnasio. Ya, pero increíble, ¿verdad? Nada en la vida es porque sí. Nada en la vida es porque sí. Todo pasa por algo. Todo pasa por algo. Recuerden que eran civiles. Recuerden que no estaban armados. Está bien. Se dice. Mataron niños. Entonces, mira qué pasa. Todo el mundo habla de la matanza, pero nadie dice que la causó. Porque lo que fuera bueno es que aparezca alguien que diga, no, mire, lo que detonó que eso se hiciera fue esto. Porque está bien, sabemos que Trujillo era bastante diablito, no vamos a decirlo de otra manera, era un diablito. O como dice un amigo que tengo, una ovejita mala. Él era la ovejita mala, pero ¿qué pasa con él? ¿Quiénes le trabajaban en sus cultivos y a sus terratenientes? Eran haitianos. ¿Qué él traía para trabajar bajo contrato en los ingenios azucareros? Haitianos. ¿Qué pasaba con esos haitianos después que terminaban los contratos? No lo devolvían para Haití. Bueno, todo eso lo dijo el TC en su sentencia. Sí, pero ese recuento histórico que hizo el TC mediante... Yo no lo veo desde ese punto de vista. Jorge Santana, mi opinión personal. Tú eres de Pedernales, cuidado. Trujillo aplicó una de las máximas del librito de cómo crear un dictador, cómo ser un dictador. Crear un enemigo común. Todos los dictadores de la época moderna, decir 1900 hacia acá, todos tienen como punto en común que socialmente crean un enemigo en común que los une. Y la situación de Trujillo de poder socialmente acaparar la atención de la República Dominicana y poder crear esta leyenda de el benefactor de la patria tiene que ver mucho con el alimento del odio hacia Haití en base a diferenciarnos cultural y étnicamente. Lo que pasa es, Jorge, que esa diferencia cultural y étnica no la crea Trujillo. Esa diferencia viene en cada uno de los pueblos. La utiliza. Se utiliza. De hecho, tampoco podemos ser, no podemos ser ajenos a todo lo que ocurre a nivel político. O sea, incluso si tú tienes un pensamiento liberal, hay un librito que dice que tú tienes que tener esto. Si tú eres de ultraderecha o de derecha, hay un librito que dice que tú tienes que tener esto. Los dictadores tienden a ser de derecha, tienden a ser de derecha. Nacionalistas. Con eso no quiero decir que estoy en contra de la gente de derecha ni la ultraderecha. De hecho, tengo muchos amigos así y me identifico mucho con la política ultraderecha. Tú no te contra lo de la chita, pero tampoco de lo de izquierda. Yo soy nacionalista. Yo me identifico no al extremo de cercenar derechos por ser nacionalista. Ni chauvinista, que son cosas diferentes. Bueno, no, o sea, yo soy nacionalista. Chauvinismo es que yo soy el mejor y que como yo soy el mejor como nación, entonces puedo agarrar y hacer lo que me da la gana. Imposible. Eso sería xenofobia al extremo. Sencillamente yo creo que cada pueblo tiene derecho a regular sus normas migratorias y cada pueblo tiene el derecho a decidir quién ingresa en su territorio, bajo cuáles condiciones lo hace y cuáles son las reglas a las cuales debe atenerse todo el que ingrese al territorio. O sea, ¿tú estás defendiendo la sentencia 168? Claro que sí. Fiel defensor de la sentencia 168. Antes de que Ranieri entre ahí, le voy a hacer un paréntesis.
en un proceso que nosotros que llevamos en la charla de tráfico de personas, se dio una situación respecto a esa parte que usted dice que todo pueblo tiene derecho a regular sus normas para el inmigrante. Una persona que estuvo deponiendo en ese juicio, recuerdo, estableció, en Tórtola, tú llegas, tú te desmontas en el aeropuerto, tú estás legal, tú tienes todo tu documento, ellos te preguntan, ¿a qué usted vino? Si tú no lo convenciste, ¿tú sabes qué? Usted vuelve para atrás. Usted vuelve para atrás. ¿Y te están violentando un derecho a ti con eso? No, ellos están simplemente regulando su territorio. Usted tiene derecho a regular su territorio. Ahora, yo lo que usted no puede es mancillar personas para regular su territorio. En eso estamos de acuerdo. Pero recordemos que la ilegalidad no genera derechos. Señores, Sí, ¿cómo así, señores? se están yendo ¿Cómo más así? lejos, se están yendo más lejos. Vamos a Es que, debatir la siguiente la situación, vamos a hacer un antecedente Ole, breve vamos a terminar de eso, antes de ole. llegar allá. Porque aquí el problema de República Dominicana en cuanto a la situación migratoria de Haití no es por falta de ley. Ahí está la ley de migración, la 28504, que plantea eso que tú dices. Y también hay una ley del año 2003, creo que la 137, que castiga la conducta de tráfico ilícito de inmigrantes, con pena de 15 años, que puede llegar hasta 20. Hay otro punto, Entonces, hay otro punto. la situación no es de legal, es de ejecución. Sí, Es que tenemos un ejército, tenemos a personas beneficiándose de que saquen haitianos y que metan haitianos y de que saquen Tú estás haitianos. diciendo que las Fuerzas Armadas son corruptas. La Eso es lo que fuerza, estás diciendo. bueno, Tú quizás estás diciendo, de forma general no lo este puedo es el acusar, problema. pero sí Habla todos claro, si me paro de aquí. sabemos de que existe un negocio en la frontera para traer haitianos. No, yo no sé eso, Ole. Tú estás diciendo tú que yo no. Eres de Yo no he Pedernales. estado en la frontera. Él es de Yo Pedernales, soy de ¿verdad? Mao, Ole, de Mao. Me van a dejar solo. Me van a dejar solo frente a esta situación. ¿Qué te digo, Sea hermano? guapo, Sí te me voy a decir algo, valor. sí te voy a decir algo. Y es un punto que yo siempre he tocado cuando mencionan estos temas. Señores, el problema del tráfico de inmigrantes de haitianos hacia República Dominicana en gran parte es ser culpable. ¿Por qué razón? Por una razón simple. Es que nosotros mismos los dominicanos nos estamos encargando de traerlos por donde quiera, por donde sea. ¿Usted ha traído haitianos? Me dio la razón, Fernando. ¿Usted me dio la trae ya? razón. Somos dominicanos todos. No. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? La responsabilidad penal es individual. Individual. Ok, pero busquen que a diario cuando agarran una guagua, 3 guaguas, 5 guaguas, vienen manejadas no es por haitianos, es por dominicanos. Es así. Sí, Es pero- por dominicano. Entonces, ¿quiénes son los que le están cobrando? Hay personas, y con esto quizás Rainieri prepárese para que me ataque lo que voy a decir. Hay personas del ámbito político que han pagado para que lo lleven a la frontera. Totalmente de acuerdo. Pero ¿Por para qué? eso son las guaguas. Por el negocio que es traer esas personas Correcto. de allá para acá. Apoyo a Fernando. Fernando, presidente. Pero una cosa, Oli mira- Fernando, usted sabe que Cancillería tiene. Pero Haití tiene su culpa también. Haití tiene su Cancillería culpa. tiene un Oye, no ministro dinero. consejero Pero es que hay- es del Consejo Nacional de Frontera que tiene que encargarse de eso. de Más velar por la adelante le voy a frontera tocar, más adelante le voy a tocar un ¿Usted sabe cómo punto se llama sobre él? eso. Ujú. ¿Cómo? No, yo no sé, yo le estoy no. preguntando, porque realmente hay uno, pero no sabemos cómo Pero es. este Ok, tema, muy este bien. tema hasta el 2013, Rainieri, Vladimir, Fernando, tomó más auge a partir del 2013. Antes de ahí, todo sería normal. Es que ¿Qué hubo- pasa en el 2013? Que la conversación se pone un poquito más caliente, porque incluso en los terremotos que pasaron en Haití, las situaciones territoriales que ellos vivieron, que El Río Blanco, cuando la se República mete. Dominicana siempre ha sido solidaria, pero ese discurso en el 2013 cambia. ¿Qué pasa en el 2013, Rainieri Cabrera? Bueno, esa situación no inicia en el 2013, esa situación inicia en el 86 con Juliana de Guiz. Juliana de Guiz es una ciudadana que nació en República Dominicana, hija de migrantes haitianos que se encontraban en situación irregular, vinieron a cortar caña, hicieron vida aquí luego de que terminó la zafra y tuvieron hijos. Siempre estuvieron en condición de irregularidad, estuvieron ilegales en el país, otras personas dicen tránsito. El TC aborda esos conceptos más adelante. Y también ocurre que esa ciudadana fue a buscar su documento de identidad electoral al momento de cumplir la mayoría de edad en Monteplata, en una junta central, en una oficialía de allá. Le niegan el derecho producto de que ella no es dominicana conforme su acta de nacimiento. Y dicen que lo correcto hubiese sido que al momento de ella nacer se inscribiera en el libro de extranjería. Ella recurre ante los tribunales nacionales, le rechazan el recurso y luego se va al TC. ¿Por qué vía utilizó ella en primera instancia? Entiendo que fue un... Me Antes parece, de llegar al TC. me parece Sí. me parece que fue a la Cámara Civil. fue a la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de Así es, de porque el Yamasa. Tribunal Superior Administrativo como tal
es quien tiene la competencia, el tercero va a ser el en ese momento era que eso tenía la no competencia. fue importante, pero... ¿Cuál fue la situación con esto? Que producto de esa negación de derechos, conforme ya lo establecía, se va al TC, el TC recién creado, 2012. Recuerden que se inicia por la Constitución del 2010, pero entra en funcionamiento en el año 2012. Un año luego se encuentra con este fuetazo. En el momento del dictamen de esa sentencia, mucha gente estuvo en contra de ella, dentro de los cuales me inscribo yo. Yo era estudiante de Derecho en el momento, con toda esta norma en la cabeza, no, eso es violatorio del principio, esa mujer es apátrida, se le está negando un derecho, etcétera. Se está utilizando de manera retroactiva la ley para violar, para no reconocerle la nacionalidad a esa ciudadana. Todos esos pensamientos yo los tenía muy claros. 5 minutos más tarde. Luego de que culminé mis estudios e inicié el ejercicio y continué leyendo, me di cuenta de que Milton Ray Guevara es uno de los principales nacionalistas de la República Dominicana. El señor hay que hacer una estatua por la sentencia. ¿Por qué tú lo dices? Sencillo. Ante una opinión totalmente contraria a la corriente del momento, que iba, de hecho, el liberalismo trata de que se eliminen las fronteras y evidentemente son contrarios a la nacionalidad. En el momento en que el Tribunal Constitucional reconociera el derecho que tenía Juliana de Guiz a tener una cédula de identidad dominicana, siendo hija de ilegales haitianos en República Dominicana, el país estaba permitiendo que más de 3 millones de haitianos se hicieran dominicanos sin tener siquiera afín a la cultura dominicana. Y hay normativas más que claras dentro de Haití que hacen que esa señora nunca fuera apátrida, que era uno de los argumentos. Por ejemplo, su constitución. Por ejemplo, su constitución, el artículo 11, que dice que todo hijo nacido de haitiano es haitiano. No importa. Por tanto, el hecho de que el TC dijera que ella no era dominicana, implica que esa señora tenía nacionalidad haitiana desde el mismo momento en que nació. Se aplica el ius sanguis. Se aplica el ius sanguis, que es la forma de ser haitiano. Pero antes de que continúe, Jorge, para culminar con esa breve reseña, se alegaba violación al principio de Stoppel, el principio de Stoppel y el pacta sunt servanda, que quiere decir que usted tiene que obligarse a aplicar el tratado del cual usted con buena fe aceptó. Nos hicimos signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos y de otros tratados relativos a derechos humanos, pero también hay un principio que es el de autonomía de los pueblos y el principio de soberanía, que implica que cada estado es el dueño de aplicar sus políticas en territorio nacional. Y en nuestro país, los tratados internacionales tienen igual jerarquía que la Constitución. En materia de derechos humanos, siempre que seamos signatarios y hayan sido ratificados por el Congreso de la República. En este caso, tiene que hacer el control preventivo el TC luego de su ley orgánica. Por tanto, no está por encima de la Constitución ningún tratado. Otra discusión importante fue que en el año 1986 la Constitución concebía ius sanguinis y ius soli como forma de hacerse dominicano. Pero el tema con esto estaba en que las personas de las cuales nació Juliana de Guiz estaban en condición ilegal en República Dominicana. Por eso lo que dijo Fernando al principio, de una ilegalidad no surge una legalidad. Ellos no estaban en tránsito, porque en tránsito es una persona que permanece 90 días en el país conforme a nuestra ley migratoria. Sin embargo, ellos no permanecieron por 90 días. Ellos vivían en condición ilegal en República Dominicana, y lo que dice la ley de migración es que todo ilegal que haya nacido en territorio dominicano se inscribe en el libro de extranjería. Y conforme ese libro de extranjería se canaliza con el país de origen para que éste viabilice su documentación. Por tanto, no había ninguna violación a derecho hacia Juliana de Guiz, y lo que sí había era un discurso que se identificaba con la colectividad, con lo que mandaba el momento en la región, en este momento en América y muchas regiones de Europa, que no abre su frontera. Yo no he visto que ellos reconocen a los marroquíes, no he visto que España levante su frontera, ni mucho menos, cada uno regula sus fronteras. Pero sin embargo, sí son muy fuertes en cuanto a la regulación de los países tercermundistas, en cuanto a la forma en la que estos deben ejercer su corriente. Espérate, un momento. ¿Qué ¿Y recomendaciones? dónde tú dejas aquellos principios fundamentales que se encuentran, por ejemplo, en la Constitución? Uno de ellos es que la Constitución se fundamenta en la dignidad humana y que el propósito del Estado es la protección de los derechos fundamentales de todos y cada uno de los ciudadanos. ¿Acaso esas sentencias, porque ese es el argumento
que construyen mucho, inclusive constitucionalistas dominicanos de Importante. renombre, Sí. como Eduardo Sí. Jorge Eduardo Prat. Prat, Y sí. le lamento Sin mencionar el ánimo, nombre. no, sin ánimo. No, ese es al mi contrario. profesor. Esos 2 libros que él escribió. Nosotros nos nutrimos de esa De gente. forma Ese es mi general, libro. de forma general yo estoy parcialmente No, pero contento respóndeme la con el pregunta. contenido de la Va a sentencia. ser que yo le... Ahora bien, Yo la voy a anotar. luego la República Tengo la Dominicana lo respuesta, conoce, claro. la misma sentencia lo establece, pero sí existe una responsabilidad por parte de nosotros de la situación que se creó en base a la discusión de esta sentencia. Claro Porque, que sí, claro que sí. como bien había dicho Ranieri, las leyes migratorias establecen la situación propia que, combinada con la Constitución Dominicana, de que es imposible que de 2 personas, padre y madre ilegales, pueda nacer la legalidad de que una persona quiera la nacionalidad dominicana. Y la ley, de igual forma, 659 de 1944, establece el procedimiento de inscripción. De las actas de oficialía civil. Quien no De es función. dominicano va a los libros de extranjería. Quien es dominicano va al registro civil. Aquí es que viene el problema. La República Dominicana, desde ese momento hasta el año 2013, el Estado Dominicano estaba aplicando mal estas normas procesales en cuanto a inscripción. Ya sea por cobrar unos chelitos o ya sea por una situación práctica de mala interpretación de la norma, fuimos nosotros los dominicanos que inscribimos a todas esas personas en el registro civil y no necesariamente en el registro de extranjería. ¿Y qué hicimos después con esas República personas? Dominicana lo reconoce, el TC lo reconoce esto y por eso viene el plan de La regularización. retroactivación desde 1800, la aplicación retroactiva desde 1929 hasta la fecha en cuanto a la subsanación de esas situaciones. La Pero reconoció. el Estado hizo lo propio con relación a la Lo necesidad reconoció. de que se regularice ese problema. Pero antes de eso, espérate, porque Vlad dejó una pregunta ahí que no quiero dejarla pasar. El tema de la dignidad humana, Por ejemplo. todos nosotros lo sabemos. En nuestra Constitución se encuentra en el preámbulo como un valor, se encuentran los artículos 7 y 8, esta función esencial del Estado, y también el Estado social, democrático y de derecho, del cual todo el mundo habla y poca gente conoce. ¿Cuál es el tema con eso, Vladi? No se afecta la dignidad humana al momento en que yo te digo, tú no puedes ser considerada dominicana por esta razón, esta y esta. Se afectaría si yo te niego el derecho. Y después de que yo tengo Te niego el identidad, derecho. después de que yo Óyelo, tengo una díselo. identidad como dominicano, Míralo ahí. desde mi nacimiento, Míralo de que ahí. yo no tengo ninguna relación cultural con Haití, Pero porque tus papás crecí son aquí. haitianos, que tus papás son haitianos. Pero ¿Quién ellos dijo son eso? haitianos, yo no. La ¿Y eso familia qué de pasa? ellos vive en Haití. ¿va? La competencia del TC se limita a la interpretación de cuál constitución, no es la Pero- dominicana. Sí, así es. Entonces, ¿qué hace el TC Porque tenía interpretando que- el tenía- artículo 10 de la constitución haitiana? Porque tenía Oh, que Dios. responderte el argumento de que tú dices que ella va a quedar en apatridia. Y yo tengo que decirte, no, no es así. Pero esto fue en este No, caso ¿por qué? concreto. ¿Por qué? Esto fue en este caso concreto. Y fue ese caso que Por se eso decidió. se decidió y esa Pero si sentencia la- fue puede sobre ser ese que caso. Entonces, si este precepto lo aplicamos de forma general Pero hay otra cosa ahora. y la situación pasa con una persona que es su país de origen de sus padres no reconoce el derecho de nacionalidad por sangre, entonces sí entraría en apatría. Y las leyes se aplican por preceptos generales, aunque necesariamente en este caso Sí, fue pero para entrar en particular. apatria tendría que inexistir una, y no es la ley que lo dice, es la Constitución. Ponte O sea, que es la esta norma persona- fundante de Haití que dice eso. Pero otro aspecto que Pero no el está TC no discutiendo. puede Y así como interpretar. Pero es que ahí no Ahí se sí discutió. falló, Ahí ahí sí tampoco falló. se discutió. Así como se está queriendo defender lo que dice nuestra constitución, la de ellos lo dicen. Exacto. Pero el Y es una TC no constitución. puede interpretar la No, constitución que no es una haitiana. No Ellos es una pueden. interpretación, Lo que no no. tienen que hacer es interpretarla, pero tienen que nutrirse. Claro. Hay una Y el sola derecho cosa de comparado, derecho eso sí, el derecho comparado, Yo ¿dónde lo tengo que dejamos? analizar tu normativa para yo Claro. ver si realmente ¿Dónde dejamos la el derecho aplicación comparado? de mi precedente puede afectarte. Claro. Entonces, si te afecta, yo tengo que buscar otra solución. Derecho- y eso pero fue si lo no que te hizo el afecta, TC. derecho Pero hay otra constitucional cosa. comparado. No se estaba, exacto. No se Claro. estaba discutiendo tampoco derechos fundamentales. El derecho a la ciudadanía no es un derecho fundamental, ojo con eso. No, eso es exacto. Esos son derechos ciudadanos. Derechos ciudadanos. Y la ciudadanía, los derechos ciudadanos los ejerce solo el que es ciudadano de un país. Derecho al voto. No puede votar todo el que vive en República Dominicana. No, vota el que es dominicano y tiene cédula y Sí, no es pero y no tiene el el derecho a la identidad, el derecho a la identidad, No sí es- tú puedes relacionarlo de una forma u otra con derechos de primera y de segunda Sí, generación. sí, es cierto, sí, es cierto. fundamentales. Pero que el tema con esto es que no se está discutiendo la identidad. Se está discutiendo si ella tiene derecho a la ciudadanía dominicana. Ella no deja de ser persona porque digan que no tiene derecho a la ciudadanía dominicana. Ella no deja Pero de... lo que pasa es que tenía un gran vínculo con la República Sí, Dominicana. sí, en pero esos mira, temas, vamos- en términos culturales e identitarios. Y, Entonces- y Manuel, y Oye. Estrella Sala tenía un gran vínculo con República Sí, Dominicana. pero mira, yes. Oye, ahora, Ray, esa sentencia entonces, ¿cuál es la recomendación que hace?
Oye, esa sentencia, ¿cuál es la recomendación que hace? ¿Qué recomienda? Bueno, recomienda muchas cosas. De las que se hayan aplicado, que tú recuerdes. Se aplicó el plan de regularización. Que me da la razón. Me da la razón. Sí, pero es que me da la razón. Es que el TC, con este grupo hubo que hacer algo. Es que el TC no dijo que no. El TC no dijo que República Dominicana lo hizo bien. Exacto. No fue eso lo que dijo. El TC dijo, hay un problema, señores, no podemos decir que no. Pero eso no es lo que vamos a buscar la solución a eso. Exacto. El Congreso lo exhorto a que cree el procedimiento de regulación de esas personas que nacieron en República Dominicana, de personas ilegales haitianas, y que quieren quedarse en República Dominicana. ¿Quién ejerció su derecho a regularizarse? Todo el haitiano que tenía la condición, y las condiciones eran sencillas, porque el decreto que dictó el presidente para el reglamento de aplicación de la ley de regularización decía que con una declaración jurada que estableciera que ciertas personas establecieran que usted nació en territorio dominicano y que está inscrito en tal hospital, en un acta de nacido vivo, ya usted podía optar por la regularización y con posterioridad a ello, usted incluso nacionalizarse dominicano. Hay una gran crítica que le hacen también esos grandes constitucionalistas, la sentencia que está siendo objeto de análisis, y es lo siguiente, que el Tribunal Constitucional no observó de manera correcta lo dispuesto en la Constitución. Oye, que el TC. Así es. Ahora yo digo, Ray, pero el artículo 103, la ley 137-11 sobre el procedimiento constitucional, en su artículo 1, dice que el máximo, ayúdeme, que usted que sabe más de eso, ayúdeme, el máximo intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Así es. Entonces ahí no sé. Mira, Vladi, lo que pasa es que el Tribunal Constitucional para muchas de esas personas es el máximo intérprete siempre y cuando le dé la razón a lo que ellos piensan. Cuando el Tribunal Constitucional dice algo contrario a lo que ellos piensan, el Tribunal Constitucional está equivocado. No sirve. Porque ellos son los que saben, ellos son los que más saben de derecho constitucional. Pero todo va a depender en el contexto que todo se diga y si a ellos le afecta o no sus pensamientos. Mira, hay otro aspecto, Jorge. Necesariamente quien crea en la captación de nuevos derechos, en los derechos humanos, tiene que tener un pensamiento liberal. Yo lo veo desde ese punto de vista. ¿Por qué? El pensamiento tradicional, vamos a decir, el conservador, siempre se circunscribe a lo que existe y funciona. No es progresivo en cuanto a la conquista de derechos. El liberalismo siempre busca conquistar nuevos derechos. Y casi siempre, los constitucionalistas tienen un pensamiento liberal, precisamente por ese aspecto. En la Corte Constitucional de Colombia, por ejemplo, ha hablado del derecho al Internet, ha hablado del derecho al agua. Aquí se habló del derecho al agua también. El TC fue una de sus primeras sentencias. Ha hablado de otros derechos. Por ejemplo, la situación de COVID que surgió en todo el mundo dio lugar a ver una cosa en República Dominicana en particular. El Internet era necesario para que se pudiese accesar a la educación, pero también la energía eléctrica, pero también era necesario que tuviesen una tablet y una laptop los jóvenes que recibieron educación durante ese periodo de pandemia. Entonces ya tuviste la utilidad de eso, lo necesario que se hace para garantizar la educación como derecho fundamental en el artículo. Recuerden que un derecho fundamental, que incluso los papás que incumplen, aquellos que no les gustan pagar manutención, si el hijo suyo no está yendo a la escuela, usted lo puede buscar preso por eso. Y eso se ejecuta. Eso es un deber de usted. Es obligatorio que hay que llevar a los niños a la escuela. Se desprende la autoridad parental. Así como es necesario utilizar la fuerza represiva para que el muchacho vaya a la escuela, es necesario que el Estado, como es un Estado social, democrático y de derecho, cuya obligación es garantizar, tal como dijo Vladi, el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales, te garantice que tú accedas a la educación. Y si el Internet es necesario para que yo acceda a la educación, entonces es un derecho fundamental. Claro, mira algo, Ray. Entonces, ese es un pensamiento que no puede ser tradicional, no puede ser un pensamiento conservador. No. Tengo necesariamente que ser liberal para pensar así. Y hay que abrirse al reconocimiento en base a aspectos sociales propios de otros derechos, partiendo de la que la sociedad va cambiando. Mira, hay un punto que se mencionó ahorita, y yo sé que aquí Jorge y yo no vamos a poner los guantes. Y es respecto al plan de regularización de extranjeros. Él dice que el plan le da la razón. Peña Gómez hubiese tenido que acogerse ese plan y no hubiese podido ser presidente. Su candidatura en base a esta sentencia hubiese sido inválida. Gracias a Dios que ya se había muerto, pero Balaguer, Joaquín, gracias a Dios. Peña Gómez, de que murió un líder. Peña Gómez, hubiese podido entrar. Hubiese podido entrar en todo este grupo selecto de personas. Mira,
Que despojaron de la nacionalidad Con, dominicana. con el plan de regularización de extranjeros, y ya te hablo desde el punto de vista de que trabajé en él durante unos 6 meses. Experto. En el, no tanto así. El hombre hizo. ¿Entiendes? Se hizo. Los tiempos de búsqueda de Fernando. Sí, No, sí. imagínate Cuando tú. él, Había muchachos que mantener. cuando decía, El trato. Había muchachos que Me mantener. lesiono, porque yo trabajo para la Junta. Pues, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? rectificación de algo. Cuando yo te decía ahorita que el plan de regularización de extranjeros tenía unas buenas intenciones, es desde el punto de vista de que si se hubiese aplicado bajo el concepto de lo que se creó o de lo que la sentencia 168.13 manda a que se haga, quizás hubiese podido dar frutos. Pero te lo digo. Entonces fue un fracaso, ¿lo que está diciendo? Fernando? Sí. Bueno, Pero desde la concepción ¿tú de. estás en contra del PLD, lo que está diciendo? ¿Eso está No diciendo? necesariamente. Ah, ok. Pero yo, de- pero sí, sí yo de- sí, porque el PRM está bueno. Pero en su, ¿fue un Pero fracaso en su funcionamiento o en su creación? Para mí es un plan que nació nati muerto. Pero desde su concepción Desde ideológica. inicio. ¿Pero por qué? Por la siguiente razón. ¿Qué sucede y acontece? Cuando nosotros empezamos a regularizar y a llenar los formularios, esas personas extranjeras, de manera irregular en el país, tenemos un problema principalmente con los nacionales haitianos. Mucha gente decía, en el plan de regularización de los haitianos, no señores, en ese plan yo llegué a ver hasta norteamericanos a cogerse. Hasta norteamericanos. O sea, digo hasta Pero norteamericanos. ¿haciendo qué? ¿Haciendo qué? Nacionalizando. Nacionalizados. Sí. Te digo hasta norteamericanos porque sabemos que es un país bastante ordenado y que sus nacionales nacen y son inscritos, registrados y todo lo demás. Con su embajada inmediatamente. Cosa que en Haití no sucede. Tú tienes personas, tú tienes una junta en Haití ahora mismo para buscar un acta de nacimiento. Eso es un problema que nosotros hemos tenido que cargar con él sobre los hombros. Pero ¿qué pasa? A nosotros nos llegaban cajas que nos las llevaban directamente a 2 personas allá. Porque era lo que en ese momento digitábamos un poquito más rápido. Mira, esa caja se necesita para hoy. Oye, pero tengo una pila aquí. Olvídate de esa pila, dale a la caja. Cuando tú empezabas a ver de quién era la caja venía de terratenientes y de personas de arriba Que quería que que lo nacionalizara su mandaban. grupo. Pero ahí habían personas que estaban recién llegadas al país. Y que iban a no trabajar en su calificaban, finca. claro, y que no calificaban para el plan. Por eso te estoy diciendo que fue un fracaso. No calificaban para el plan. ¿Por qué te digo que no calificaban? Pero Porque eso lo primero- es en su ejecución, Fernando. Sí, pero fue un fracaso. Entonces, Entonces, mira dónde viene el punto. ¿Cómo tú me dices a mí que una muchacha con 29 años tenía 9 hijos? Puede pasar de los 20 dando candela y pariendo. Hermano, lo puedes tener Son desde 9 meses, Jorge. Son 9 meses, Jorge. 9 meses, Son Jorge. 9 meses. Es un año Es cada un solo- muchacho. es un 27 Se sale embarazado No, eso. Se no, sale embarazado. sí, Bueno, Jorge, quizás sí, aquí Jorge, mellizo sí, Jorge. hubo No también. eran mellizos ninguno. No eran mellizos. No, lo que pasa es que metían esas personas para poderlo meter al plan y supuestamente regularizarlo. Pero ¿qué sucede? El objetivo de ese plan para el 2017, ya todos esos documentos vencían. Y de ahí en adelante, lo que se vencieron después del 17, ¿quién le ha dado seguimiento? Así es. ¿Ves por qué te digo que fue un fracaso? Porque es que tú no puedes decirme a mí que vas a tener un plan que va a costar tanto dinero como ese costó para que te funcione por 4 años y después de 4 años volver al mismo problema. Fernando, pero hay que entender el contexto político, señores, de ese momento. Nosotros tenemos que necesariamente tocar la política. Claro. Bueno, hay que justificarlo, Lali. Te voy a explicar por qué. Ya. Recuerden que luego de esa sentencia hubo una condena Hay que social quedar y bien, hubo quiere quedar bien con el condenaciones. país. Para nada. Quiere quedar bien. No hay que ser nacionalista, este es mi país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, señores, ya había condenado a República Dominicana En por otras múltiples ocasiones. situaciones, Sí. principalmente por el tema haitiano. Las jóvenes Jan y Bosico en el 2005, bueno, incluso por el crimen contra Orlando Martínez fuimos condenados también. Y Hubo que al muchas, final no hubo pasa muchas nada con esa decisiones. condena, pero estamos condenados. Hubo muchas condenas de República Dominicana en la Corte Interamericana y otra de esas surge por concepto de la sentencia 168-13 y eso hace que el TC emita otra sentencia que es la 256-14. Ante esa situación, dice la Corte Interamericana que era necesario que República Dominicana se sujetara a los principios de Stoppel, pacta sunt servanda, así como también que respetara el derecho a la identidad que tiene toda persona nacida, a tener un nombre, a tener una identidad, a identificarse con el país donde nace, obviando la normativa interna de República Dominicana. Y ellos decían que en el momento en que un país se hacía signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos, decía, mediante lo que establece ese convenio, que se obligaba a adecuar su normativa interna para la aplicación del convenio hacia sus internos, hacia sus nacionales. Y partiendo de ese punto de vista, era necesario
que República Dominicana respetara estos derechos y estos tratados a los cuales hice y estas partes del tratado a los cuales hice alusión, para poder eficientizar la correcta aplicación del derecho en cuanto a ese tribunal supranacional. Recuerden que todo tribunal ejerce un control. Aquí hablamos del control nomofilático, el control legal y el control convencional, que quiere decir básicamente la necesidad de que el tribunal de mayor jerarquía, en este caso dentro del Poder Judicial, guarde coherencia entre todas las decisiones que emana, que haya una correcta coherencia a los fines de crear seguridad jurídica. En materia internacional, los tribunales, las cortes supranacionales también tienen esa obligación. Por eso ustedes ven que en cada decisión de la Corte Interamericana, por ejemplo, se cita un caso pasado. En el caso tal y tal, la Corte decidió de tal o cual manera, este caso se ajusta a este proceso y entendemos que debe ser fallado de tal manera también. ¿Qué ocurrió? Entonces, ocurre otra situación. Se dicta una condena a República Dominicana por la no emisión de la cédula de la ciudadana Juliana de Guiz y, bueno, de hecho, ella fue quien promovió del conocimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, apoyada por un conjunto de organizaciones sin fines de lucro que la llevaron incluso allá. La izquierda. También yo estoy de acuerdo con esa asociación. Estoy de acuerdo. Tiene que haber de todo, hace un contrapeso importante. Y en función de eso, entonces, se debate allá, República Dominicana es condenada, como casi siempre ocurre. Porque otra cosa es que la representación dominicana ante la Corte Interamericana, yo pocas veces he visto que haya sido muy buena. Luego de esa condena... O sea, está diciendo que los que van allá no saben de eso. No, espérate, dependiendo. Porque va por fines políticos. Rafael Abinader, el papá del presidente de la República, cuando representaba a República Dominicana ante la Corte, conseguía muy buenas decisiones. De hecho, hizo muy buen dinero con eso. Era un tremendo abogado. Ahora, con relación a esto en particular, a este caso en específico, la sentencia 256-14, que es la respuesta del Tribunal Constitucional, porque se hizo como una tiradera ahí, si fuera el género urbano, eso estuviera caliente. Sí. Da una respuesta y dice que el protocolo de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana es inconstitucional. Y ahí nos vamos. Esa acción fue promovida por los nacionalistas dominicanos, los que se identifican con esa dentro de lo que me encuentro yo. No estaba ahí, sino que me identifico con la corriente de pensamiento dominicano. Ellos promovieron una acción directa en contra de ese pacto, de ese protocolo de aceptación, y fue básicamente por lo siguiente. Se produce en el año 1999, por medio del presidente Leonel Fernández, aceptación de la competencia de la Corte de la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 62 de esa convención me parece que es el que dice que los países signatarios que quieren la competencia de la Corte solamente tienen que emitir un comunicado por medio de su presidente aceptando la competencia y estableciendo básicamente lo que decía ese artículo. Pues se produjo ese comunicado ante la convención en el año 1999 y resulta que República Dominicana desde esa fecha también asume las decisiones de la Corte Interamericana. Por eso en el 2003 la resolución 1920 las cataloga dentro del bloque de constitucionalidad, porque sus decisiones también son aplicables de pleno derecho. ¿Qué ocurre? El TC dice, no, es que República Dominicana en su constitución dice que todo pacto internacional que obligue a la República Dominicana a realizar cualquier actividad contra un órgano o en este caso contra la Corte Interamericana debe pasar de manera preventiva por el Congreso, a los fines de que esto decidan si es constitucional y lo aprueben. En el TC no existía en el momento, por tanto, debía ir a la Corte, eso es lo que debía ir al Congreso, decía el TC. ¿Qué ocurre? La Constitución del año 2012 es la que ellos utilizan para revocar ese convenio de 1999. No utilizan la de 1994. Yo no estoy de acuerdo con ese tema. Yo no estoy de acuerdo con esa decisión por parte del TC, toda vez de que no solamente se produjo una aceptación en base a esta documentación, en base a este documento de aceptación, sino que también nosotros, en base a nuestras propias actuaciones, asumimos una postura de reconocimiento de la competencia de esta Corte sobre nosotros. ¿Cómo? Enviando abogados, asumiendo propios criterios para fundamentar dentro del órgano jurisdiccional decisiones de este tribunal, enviando representación no solamente a audiencias, sino también a reuniones específicas en cuanto al manejo de la Corte,
por lo cual es una charlatanería del país. Nosotros decir luego de años y décadas de reconocimiento y de activismo dentro de la propia Corte, establecer la situación propia de que nosotros ya no somos miembros. Ahora bien, Fernando habló de los gringos. No, y hay un elemento muy importante, porque el compañero Ray, quien estimo y aprecio mucho siempre te lo he dicho, él habla mucho e insiste mucho en la parte nacionalista. Y yo soy nacionalista, que el nacionalismo, habría que ver cuál es el concepto y el criterio que el compañero Ray tiene de nacionalismo. Porque en el caso particular, para luego conectar con un asunto muy interesante de Donald Trump y las decisiones que ha tenido y el impacto que podría tener en la República Dominicana. Pero, por ejemplo, hay algunos que se definen también nacionalistas en la República Dominicana y parten de lo siguiente, colocan, y voy a comentar esto, me permito comentar esto para poder entender en cierto punto las relaciones dominico-haitianas. Ellos dicen que está amenazada la nación y colocan como enemigo principal, generalizando a los haitianos. Comen haitianos, tú quieres decir. Se desayunan con haitianos. Si lo dejan, lo hacen. Ya. Si lo dejan, lo hacen. Porque una cosa muy diferente es regular el desastre migratorio, creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. Proteger las fronteras. Y sobre todo cuando tú tienes un vecino como Haití, que lamentablemente está atravesando una situación extremadamente difícil y que no hemos dado candela sí, ya con ellos. Exacto. Entonces, ya regular ese desastre migratorio para evitar, por ejemplo, que vengan esas mujeres a dar a luz, para evitar esa complicidad entre dominicanos y haitianos para desforestar los árboles, para destruir los bosques, para de alguna manera para evitar que entren y salgan sin ningún tipo de control. Eso debe ser combatido. Ahora, y ahí a tú decir que ellos representan una amenaza para la existencia de la República Dominicana son cosas totalmente diferentes. Yo creo que ellos vengan por necesidad, que vengan porque que no estoy diciendo que no los regulemos, que ellos vengan porque necesitan comida, que necesitan vivir. Eso es una cosa. Pero podemos llevarle la comida. Porque mira cómo es que lo hacen. Tu país, yo en el mío, Vladimir. Porque Estados Unidos no da comida, pero yo no. Mira, nosotros somos un país pobre. Nosotros somos un país pobre. La República Dominicana no está en disposición económica de poder hacerse cargo de Haití. Pero ellos aportan. ¿O no aportan al desarrollo económico? De manera informal. La situación es que la migración de a pie, la migración informal de a pie por frontera, por lo regular, no son las personas que están mejor formadas dentro de ese país. Pero aportan. Los haitianos, las cifras están ahí dentro de los hospitales. Es mucho a poco. Las haitianas están pariendo muchísimo más de lo que las dominicanas están pariendo dentro de los hospitales dominicanos. Eso en 2 años, en 4 años, en 5 años no se ve. Ahora, con el tiempo, sí representa un número bastante significativo dentro de la conformación social de la República Dominicana. Hay que decir una cosa clara, culturalmente no somos iguales. No somos iguales. Y también hay una situación de los haitianos, no de forma general, porque tengo amistades haitianas de bastante peso, pero de forma común, el haitiano culpa de todos sus problemas a los dominicanos. Y esa situación si no la podemos permitir. Ahora, y las relaciones diplomáticas de Haití hacia la República Dominicana son bastante hostiles. Y nos tienen desacreditado a nivel, a nivel internacional. Que piensan son los que le dan fondo a la República Dominicana. Sí. Entonces, partiendo de eso, no podemos decir que los haitianos han sido unas simples palomitas, porque nos han llevado difícil, nos tienen desacreditado a nivel internacional. Sí, ahora bien, yo no estoy de acuerdo con los abusos y menos de nosotros, que somos un país que jurídicamente tenemos la suficiencia de poder asumir buenos preceptos y respetar la ley. En cuanto a que, miren el ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo. Yo no me declaro republicano porque no soy americano y yo participo públicamente en los partidos políticos de mi país. Pero puedo dar una opinión en cuanto a nuestro. No soy político en cuanto a pertenecer a una organización política, pero sí todos somos políticos porque así todos nos interesa. A todos nos interesa. Somos políticos todos, a todos nos interesa el bienestar del país. Sí, entonces, es cierto. Partiendo de eso, Donald Trump, después de tomar posesión, ha tenido una cultura migratoria bastante agresiva. Y que es la que quieren asumir. Y dentro de los pensamientos de la promesa de se ve la, vamos a decir o no,
la deportación masiva o el no reconocimiento de la enmienda número 14 de la Constitución americana, que tiene una historia bastante racista. En cuanto a que, bueno, esta enmienda es una de las últimas en ser conformada y viene a traer una situación, a contrarrestar una situación jurídica que se dio en el año 1857, donde la Suprema Corte de Justicia racista estableció dentro de su jurisprudencia la situación propia de que los afroamericanos, las personas de ascendencia afro, no podían obtener la nacionalidad dominicana porque no descendían socialmente de los cimientos de los que se reconocían americanos. De ahí viene la enmienda 14 y reconoce el derecho de nacionalidad por territorialidad, reconociendo que todo el que nace de forma ya sea legal o ilegal dentro de Estados Unidos es americano. Ahora bien, dentro del plan que tiene Donald Trump, no es el mismo que tuvo la República Dominicana. No. Porque lo primero que él estableció fue el respeto al principio de retroactividad y la consecuencia propia del futuro plan que él tiene, de que sean futuras, no a las personas que ya adquirieron nacionalidad desde entonces y que sus padres son ilegales. Entonces, sí hay una diferencia marcada entre la política de un país organizado que quiere respetar, aunque no pertenezca a ningún tipo de organización mundial en cuanto a derechos humanos se refiere, y se esté saliendo incluso hasta la Organización Mundial de la Salud, sí tiene buenas políticas internas. Y yo estoy totalmente de acuerdo con los republicanos de que ellos tienen el derecho de proteger sus fronteras y legalmente también establecer las situaciones básicas propias, legales, para cuidar el bienestar de su país. Pero Donald Trump está planteando la expulsión masiva de todos los que se encuentran en su territorio. De forma ilegal. Mira, yo veo una diferencia. Y comenzando con los que tienen conflictos legales. Yo veo una diferencia en esas dos situaciones de República Dominicana y Estados Unidos con respecto a la migración por la siguiente razón, y fue lo que mencioné ahorita. Los coyotes que tú encuentras en la frontera con México, por lo general, no son norteamericanos. ¿Entendiste? Los coyotes que tú encuentras en la frontera, por lo general, no son norteamericanos. Ahora, los traficantes de nacionales haitianos hacia República Dominicana, cada vez que ustedes ven en la noticia, ¿qué son? Son dominicanos. Es que la consecuencia jurídica pero para quién son mexicanos. La consecuencia jurídica para la trata de inmigrantes en Estados Unidos, sí se respeta porque no son. Ellos mismos no son parte del problema de meter personas a su territorio. Nosotros somos parte del problema que nosotros lo estamos metiendo. Entonces se debe de agudizar, ser más fuerte con las personas nacionales que se dediquen a ese tipo de eventos. Ahora que tú dices eso, Fernando, hubo un video, bueno, me parece que fue una entrevista que estaba haciendo Capricornio. ¿Tú te acuerdas? Yo no conozco a Capricornio, mentira. Yo veo a Capricornio muchísimo. Señores, Capricornio estaba haciendo una entrevista a un señor mayor cerca de la frontera. No recuerdo de qué ahora actualmente. Yo sé que él dijo, yo voy a hablar. Y él no me decía, yo voy a hablar. Y pasaron. Y al final, dice él, lo que pasa es que aquí pasan como 15 haitianos en motor esta gente. Y le dieron como 700 pecosas en el mismo día. Señores, es verdad lo que está diciendo Fernando. Es verdad lo que está diciendo. El problema de nosotros. Claro. El problema realmente es de política de represalia de República Dominicana. Y hay una complicidad de las autoridades en el punto de que, por ejemplo, dentro de mi labor de defensor público, sí tuve la oportunidad de defender personas que estaban enfrentándose, que estaban de cara a la justicia, con tipos penales relacionados al tráfico de inmigrantes. Ahora bien, yo creo que ustedes vean estos casos que llegaban mal instrumentados y que se ve que era simplemente para llenar un número. Cumplir con el requisito sin enfrentar la realidad de que todos sabemos a mano de quién está. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser que usted es una persona que vaya en una guagua de Santo Domingo para Higüey, que está lejísimo de la frontera, con que haya más número de haitianos que de dominicanos, usted va a reconocer que eso es tráfico? Él está conchando, hermano. Váyase para la frontera. Él no tiene que seguirle pasaporte. Él no tiene que seguirle pasaporte a una gente para que se monte su vehículo. No, y que las condiciones para el tráfico están claras. Entonces, las condiciones para el tráfico están claras. Estamos viendo que hay una ley, pero no se está persiguiendo y quieren hacer un bulto con lo que supuestamente sí se está persiguiendo. Cuando todos sabemos que están fabricando casos simplemente para defenderse y decir, perseguimos tantos casos en cuanto a trata de inmigrantes. Señores, el tema estuvo buenísimo. No quiero antes de despedirnos dejar el tema que se va
a debatir en estos días, o que posiblemente ya cuando usted esté viendo este video hemos tenido un resultado, y es la elección del nuevo procurador de la República Dominicana. Han sonado algunos nombres. Yo me atrevo, Está caliente la cosa. no me atrevo a decir públicamente cuál es mi favorito o no. Toda vez que soy abogado en ejercicio, y si no es ese que eligen, entonces tengo un procurador de enemigos, pero deseo claramente que lejos de situaciones políticas que puedan generarla, que el nuevo procurador sea una persona de las entrañas del Ministerio Público como tal, que entienda las exigencias no solamente judiciales del Ministerio Público, sino también desde el punto de vista administrativo. Es decir, es que quizás ese favorito que tú piensas no se identifica con el Ministerio Público actual, porque al interno hay muchas personas que dicen que quizás él o ella no lo representa. Ahora bien, ya eso sería una cosa que no pudiese brindar mi experiencia, porque nunca he sido fiscal. Pero sí deseo que la independencia del Ministerio Público venga con que su principal fiscal o la cabeza de su organización sea un fiscal de carrera. Yo lo que le pido a Dios es que ilumine a las personas que van a hacer la elección, que sea la mejor persona para que esa institución, como una institución muy importante del sistema de justicia dominicano, muy importante en el sistema de justicia dominicano, una de las salas del poder del sistema de justicia pueda judicial y Ministerio Público pueda avanzar y dar ese paso hacia adelante que necesita. Que Papá Dios lo ilumine y que salga la mejor persona. Claro, es incuestionable de que este próximo procurador que vaya a ser escogido, que actúe conforme a lo que establece la ley, que eso es lo que todo el pueblo necesita. Ese es el sentir del pueblo dominicano, que se cumpla el Estado de Derecho, porque al cumplirse con este Estado social y democrático de derecho, y que el Ministerio Público lleve la política criminal del Estado y lo haga de manera objetiva, aplicando principios de justicia, por supuesto que esto tendrá resultados positivos para todo el pueblo dominicano. Bueno, yo pienso realmente que el ingreso de personas ajenas a la carrera del Ministerio Público a ocupar la titularidad de ese órgano tan importante representa un retroceso para la carrera. O sea, yo soy de criterio de que tanto la carrera especial del Ministerio Público como la carrera del Poder Judicial, así como también la carrera del Defensor Público, ¿por qué no citarla?, debe ser dirigida por personas que pertenezcan a ella. En este caso, en el caso del Ministerio Público, me llenaría de mucho orgullo que algún compañero de labores que se haya formado dentro de las promociones del Ministerio Público ocupe ya la dirección de esa máxima magistratura. Porque tal como decía, el sistema de justicia se compone básicamente del Poder Judicial y el Ministerio Público. Hay otros entes que son accesorios. Es la realidad. La Oficina Nacional de Defensa Pública, el Defensor del Pueblo y otras instituciones funcionan como contrapeso dentro de ese sistema de justicia, pero quien tiene a cargo la persecución penal y representación del Estado ante los tribunales de la República es el Ministerio Público. Quien puede decidir sobre los casos que se someten al Poder Judicial es el Ministerio Público. Y qué mejor que alguien que se haya formado en el instituto, en la Escuela Superior del Ministerio Público, y haya ejercido ya por largo tiempo durante esa carrera tan bella, sea quien dirija la Procuraduría General. Entonces, en ese sentido, yo espero que sea un procurador de carrera. Señores, muchísimas gracias. Nos hemos sentido complacidísimos con los temas que hemos tratado. Gracias a ustedes por la sintonía, y esperamos que este sea otro de los tantos capítulos de los cuales ustedes siempre brindan su interacción y establezcan aquí abajo con cuál posición se identifican y qué ustedes desean que nosotros tratemos más adelante, señores. Muchas gracias y bendiciones. Bendiciones, señores.